Bueno, ahora estamos con Ricardo Bussi, con Mario Coltan y Santiago Cano. Les voy a proponer dos bloques, así como vamos a hacer el primero. Después una pequeña pausa y vamos a seguir en un segundo bloque. La idea es pedirles a ustedes la reacción frente a un tema que conmociona a la opinión pública y obviamente tiene una gravedad enorme, porque cuando desaparece un ciudadano en la democracia nos conmueve, nos preocupa. Pero detrás de todo esto, ustedes saben muy bien que se entraron a mezclar los intereses políticos y uno ya no sabe qué está discutiendo, o por lo menos es necesario aclararlo. Este es el objetivo un poco del programa. Entonces me gustaría las primeras apreciaciones. Ricardo Bussi. Buenas noches, Pedro, un gusto estar acá. Claro, coincido plenamente en todo lo que se dijo hasta el momento respecto de la inmensa preocupación que causa la desaparición de una persona. No hay motivo alguno para que esto ocurra. No importa qué causas defiende, si la mapuche, si la europea, si el Fondo Monetario Internacional, verdaderamente me tiene muy sin cuidado qué causa defiende, sino el hecho de que haya desaparecido. Es un hecho altamente preocupante que esperemos que se esclarezca rápidamente. No creo que las movilizaciones ayuden a esclarecer el hecho. Me parece que hay que dejar que funcionen debidamente las instituciones y confiar un poco más en la justicia. Pero coincide que las movilizaciones son legítimas, porque reclamar es un derecho legítimo. Sí, pero lo que es ilegítimo es la capucha y la violencia. Bueno, eso desde ya descartado absolutamente. Porque En el tipo de democracia no se puede estar pensando con un hombre armado y encapuchado en la calle. Eso pero vio Ricardo Bussi que hay poca condena a la capucha y al palo, ¿no? Sí, pero yo lo condeno enérgicamente. No dejo ningún espacio, ningún resquicio para que se pueda manifestar de esa manera. Y además, debo decir que tampoco estoy de acuerdo en la manifestación tan generosa como la que se practica en este país, perjudicando los derechos de terceros, ¿no? Creo que eso también hay que hablar algún día, de cómo regular las manifestaciones populares a fin de que no entorpezca el tránsito, la libre circulación, que también es un derecho constitucional, por supuesto. Bien, Mario Coltan. Bueno, yo participé en una de las marchas, creo que el viernes pasado, coincidiendo con marchas en todo el país, reclamando la aparición con vida de Maldonado. Y creo que indudablemente hay una responsabilidad institucional que tiene que dar respuesta ante esta desaparición. Y quiero traer lo que acaba de publicar el diario La Nación, donde se ha incorporado a la investigación un documento con sellos y firmas de autoridades de la Policía Federal, donde se expresa de que el joven artesano fue secuestrado, esto es textual, secuestrado por gendarmería, golpeado hasta la muerte y enterrado en algún lugar impreciso en la frontera entre Argentina y Chile. ¿Esto lo afirma la Policía Federal? Esto afirma la Policía Federal, se incorpora al expediente, a la causa para que se investigue, y por lo tanto creo que este paso que se da en la investigación frente a un momento de confusión que existió en estos 30 días, desde la desaparición hasta lo que fueron los 30 días de las grandes manifestaciones en todo el país, la presión de la sociedad, tanto en las manifestaciones como individualmente, como familiarmente, como institucionalmente expresaron, creo que llevan al gobierno a tomar cartas en el asunto. Incluso hoy sale una publicación del gobierno donde ha triplicado la oferta, la propuesta de llevar a 2 millones de pesos a quien denuncie el lugar o la aparición, a quien tenga algún sobre el hecho. Yo creo que indudablemente la Argentina, con la vuelta a la democracia, dijo nunca más al genocidio, nunca más a las desapariciones. Esta figura de las desapariciones no tiene nada que ver con la recuperación de la democracia, y la Argentina asumió con las autoridades de 1983, con investigación del nunca más, el dar por cerrado una etapa de la historia argentina oscura, terrible, tremenda, y donde la figura de desapariciones no pueden volver a instalarse, y el conjunto de la sociedad tenemos que tener una actuación concreta, manifiesta, expresa, en las calles y donde sea, para que esto pueda aclararse, y creo que el gobierno tiene en esto una gran responsabilidad en resolverlo. Las fuerzas que intervienen no intervienen por sí solas, intervienen porque hay un mandato, hay una orden de actuar.
Por lo tanto, hay que investigar quién dio la orden y cómo es la sucesiva cadena de responsabilidades hasta las máximas autoridades, si es necesario. Bien. Santiago Cano. Sí, yo creo que, bueno, después de 34 años de democracia, la desaparición forzada de una persona es realmente preocupante para toda la sociedad. Pero también, digamos, en todo esto se puede ver, digamos, una falta de reflejo del gobierno nacional, que primero se lanzó una serie de teorías, digamos, que se encontraba en Entre Ríos, Chile, cuando desde un primer momento se apuntaba a Gendarmería. Yo creo que esto es preocupante, digamos, y el gobierno tendría que haber actuado en ese preciso momento. Santiago, a ver si lo entiendo. ¿Usted cree que el mayor error del gobierno no haber aplicado el protocolo? Si desapareció frente a un enfrentamiento donde estuvo Gendarmería, trasladar a los gendarmes a otro lado y traer otro grupo de gente inmediatamente. Exactamente. Y si usted ve, fue el error inicial de Patricia Bullrich. También. Claro, y si usted ve las crónicas, digamos, Gendarmería primero que no habían actuado, después que eran 15, después que no habían actuado Unimoc, después que sí, después que eran 80 y tantos, después que eran 115, una serie de error de comunicación, creo que por parte del gobierno y de las máximas autoridades de todo el gobierno. Después de 34 días no puede recién salir a hablar de este tema, ¿no? Bien. Ricardo Bussi, evidentemente que en una democracia el Poder Judicial cumple un rol importante y hasta ahora la justicia pareciera que toma deuda con la sociedad porque no le esclarece los hechos. Esperemos que no ocurra en este caso así. ¿Qué le quiero decir con esto? A Ricardo Bussi, a Mario Coltan y a Santiago Cano, el gobierno puede haber hecho todas las maniobras que hubiese querido hacer, pero la justicia está para esclarecer, determinar, y si tiene que condenar al presidente, lo tiene que condenar, y si tiene que condenar a la ministra o a los gendarmes. Claro que sí. ¿Se entiende lo que pregunto? Porque claro que sí. De pronto yo digo que hay que tener cuidado con esto porque hay quienes buscan detrás de esto que no aparezca Maldonado, sino que se vaya Macri. Otros buscan que se vaya la Bullrich. En realidad yo no me quiero olvidar de que hay un ciudadano que está desaparecido, ¿no? Esto empezó como una verdadera tragedia, ¿no? El hecho de una desaparición es una verdadera tragedia, pero se está convirtiendo en una comedia. Yo no me quiero sumar a las cataratas de críticas que hay hacia el gobierno. Esto es un tema de la justicia. Y llevamos 30 y pico de días y por supuesto todos conocemos los ritmos de nuestra justicia particularmente, que es extremadamente lenta. Si las manifestaciones sirvieran de algo para dilucidar algún caso en particular, el caso Nisman, por ejemplo, estaría resuelto hace ya mucho tiempo. Creo que hay que tener un poco más de paciencia, no apresurarse tanto y no hacer aprovechamiento indebido de esta cuestión, porque estamos a días de los comicios y que, como vos decís, hay una intención manifiesta de perjudicar a las autoridades constituidas, a nuestras autoridades, las que hemos elegido en definitiva, y perjudicar también el procedimiento de la investigación. El hecho de que haya muchas hipótesis es propio de cualquier investigación penal, y yo nunca lo vi al gobierno alentar alguna de estas hipótesis. Es cierto que se han desparramado por todos lados, y muchos periodistas y analistas políticos, incluso políticos, han hecho cada uno hincapié en la que más le ha convenido para traer agua para su molino. Pero es propio de las investigaciones, siempre hay muchas hipótesis, y hay que ver hacia dónde se orienta la justicia, pero para eso hay que darle tiempo, porque realmente estamos con el hecho muy fresco todavía y esta justicia sabemos que es muy lenta. Bien. Mario Coltan, independientemente de este caso puntual de Santiago Maldonado, el país está frente a un debate, de un planteo de un sector étnico del país, ¿no? De los mapuches, de la causa mapuche. Ahora, la pregunta que me hago yo, si vamos a estar en favor de los pueblos originarios, ¿por qué nos olvidamos de los tehuelche, nos olvidamos de los ranqueles, nos olvidamos de los pampas? Para tratar de ponerle un acto de justicia. No, está claro. El tema de nuestros pueblos originarios, a diferencia de otros países de Latinoamérica, Argentina tuvo el ejercicio de un modo de resolver el tema de los pueblos originarios al mejor estilo americano, de las películas del lejano oeste. Fue la exterminación. Nosotros tenemos una historia donde generaciones, hombres de las Fuerzas Armadas, de Roca, con la campaña del desierto, acá no fue un proceso de integración de los pueblos originarios a la sociedad.
no fue un proceso de esfuerzo de incorporarlo con sus culturas, con sus ancestros, con sus ideas, con sus concepciones del mundo, a una nueva civilización. Acá el proceso fue de exterminio y de ocupación de las tierras que originalmente les pertenecían. Cuando acá se dice de Mario, Lewy, Benetton... Una puntualización para que le quede claro a la gente. Cuando fue la campaña del desierto en 1833, la Argentina no estaba definida, o sea, que hacia abajo el territorio estaba en duda de quién era. Y segundo, entre las distintas tribus, entre ellos se robaban, se mataban, atropellaban contra el blanco, o sea, era una cosa mezclada. No fue que ellos eran buenos y fueron los malos a quitar tierra. Era un país... Yo no creo que sea necesario calificar de bueno o de malos. Lo que digo es cómo se resolvió en la historia argentina. También porque lo ponemos como víctimas a ellos, recordemos los malones y el robo de ganado y el robo de mujeres y el asesinato, ¿no? A ver, yo, para que quede absolutamente claro, no vamos a defender el ejercicio de lo que los pueblos originarios hicieron en aquellos momentos y cómo actuaban y cómo se defendían o cómo trataban de conquistar espacios. Lo que sí está claro que en este proceso de ocupar, con la idea de que venía la civilización a reemplazar las viejas culturas de nuestro país, se resolvió a través del atrocinio. Acá se ocupaban tierras, se mataban a los pueblos originarios y se repartían entre los principales hombres de las Fuerzas Armadas leguas y leguas y leguas de nuestra Patagonia. Como bien decís vos, en una etapa donde el país se estaba construyendo como nación. Sí. Pero no se trata si son los mapuches o no mapuches. Lo que está en discusión es cómo una sociedad moderna incorpora a los pueblos originarios, por lo menos desde darle un espacio en la vida institucional, darle un espacio como para que puedan vivir dignamente, cómo los incorporamos civilizadamente, en definitiva, respetando sus culturas. Ahora, si vamos a echarle la culpa a los malpuches de la desaparición, como se intentó hacer en algunas declaraciones de la propia ministra Bullrich, que tuvo varios gafes, por no calificar de otra manera, en sus distintas conferencias de prensa, es errarle. Yo creo que acá hay una actuación concreta de una fuerza, como es Gendarmería, que recibe la orden, como están en los videos, y son a las pruebas me remito, no tengo que inventar nada, están los videos, donde está el mensaje del jefe de la brigada, donde dice, señores, vamos a proceder, donde se dice, bueno, más el documento que yo acabo de comentar de la Policía Federal, donde este hombre fue detenido por Gendarmería, fue torturado, hasta incluso se define que fue arrojado, enterrado, desaparecido cerca de la frontera con Chile, que será parte de un proceso de investigación. Bien. Y con respecto al tema de la justicia, si me permitís, Pedro, dos palabras y lo dejamos a Santiago porque vamos a seguir en otro lugar. Bueno, ok. Pero si no, Santiago se va a levantar. No, por favor, no nada. Para nada. Por favor. No, Santiago, ¿cómo analiza esto? De la incorporación de los pueblos originarios, ¿cómo incorporamos la causa a estos sistemas? Porque el miedo que yo tengo, Santiago, que de pronto nos encontremos discutiendo en 1833, esto es un imposible volver la historia para atrás, ¿me entiendes? Sí. Y además no sé cómo se pueden probar que era dueño de las tierras porque hay prescripciones 20añales, hay mestizaje, hay toda una serie de hechos. Sí, hay una serie de hechos, digamos, que es imposible, pero yo creo que el punto en sí, la cuestión en sí, digamos, que hay cuestiones de fondo que hay que discutirla en su debido momento y a donde corresponda. Las cuestiones de fondo son la incorporación de los pueblos originarios, todo. Pero acá estamos hablando de la desaparición de una persona. Entonces yo creo que ese es el punto en donde se tiene que centrar toda discusión por el momento. Después, bueno, se verá y será parte de otras discusiones, digamos, lo que le corresponde o no les corresponde a los pueblos originarios. Soy respetuoso de ellos, yo creo que le tenemos que dar la participación que se lo merece. Pero acá estamos hablando de la desaparición de una persona.
Y yo creo que ese punto, digamos, el gobierno en sí, digamos, como máximo responsable de la vida de todos los habitantes, tiene que resolverlo. Eso por un lado. Y después la concentración que se hizo, o la manifestación pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, yo creo que se ha desarrollado en su momento en forma pacífica, totalmente pacífica. No se olvide que los desmanes, todo lo que se habla, sucedieron 1 hora y media después que haya terminado todo. Inclusive, si usted puede ver, digamos, no había ningún tipo de identificación, porque acá no lo hizo ningún grupo realmente identificado. Iban con banderas negras que no tienen ningún tipo de identificación. Bueno, tal vez el sector de Quebracho está muy identificado, ¿no? Que lo apuñalaron al mismo estilo. Inclusive hay filmaciones que dicen 111, que no sé qué significa esto. Hay un montón de cosas. Su reacción frente a eso, porque a mí lo que me preocupa es que haya una dirigencia política que no condene con el tono de voz suficiente aquel que se manifiesta con capuchas y con palo, y que actúa con violencia, por más que la causa sea justa. Sí. A ver, yo provengo del Partido Justicialista, o del peronismo, como le quieran llamar. Peronismo, todas las veces que se manifestó a cara descubierta, hizo las protestas que tenía que hacer, hizo los paros que tenía que hacer, pero a cara descubierta, diciendo quiénes somos y de qué lugar estamos protestando. Esto, digamos, inclusive la ciudadanía o ciertas clases han protestado en la Plaza de Mayo, todo a cara descubierta. Yo no creo eso que me tenga que poner una capucha cada vez que tenga que manifestar algo, porque cuando lo pido desde un lugar en donde soy responsable de lo que hago, ¿no? Bien, les propongo una pausa. Ya volvemos.